sin duda, en este momento, un momento complicado, o con un aislamiento que se está extendiendo demasiado, lo mejor que nos puede pasar es escuchar a aquellos que pueden orientarnos un poco en lo que se puede hacer y orientarnos un poco y explicarnos en qué momento político y económico nos encontramos. Estamos comunicados con Jorge Altamira, dirigente del Partido Obrero, legislador de la ciudad de Buenos Aires, mandato cumplido, ¿no? Así se dice. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal? Roberto, muy bien. Espero que ustedes también estén bien. ¿Cómo ves este momento, Jorge? Bueno, no voy a decir nada nuevo, nada que no se haya dicho, en el sentido que es un momento singular, porque desde el punto de vista, digamos, de la salud, se enfrenta a un fenómeno virológico que los expertos están descubriendo ahora, están clasificando ahora, tienen algunas conclusiones, veo que ya han llegado a ciertas conclusiones sobre este virus, pero le falta mucho para recorrer. Cuando se discute sobre la posibilidad de una vacuna, observo que el debate entre los especialistas, entre los infectólogos, tiene mucho que ver con el hecho de que no conocen bien todavía de qué se trata esto, y bueno, ha habido muchos casos de virus que no han sido nunca tratados con una vacuna, sino eventualmente con una curación. Es decir, este es el caso del HIV, donde la gente toma una cantidad fenomenal de medicamentos, los retrovirales, etcétera. Entonces, quiero decir, desde el punto de vista, digamos, virológico, hay una incertidumbre. Ahora la incertidumbre se agrava, y simplemente te lo voy a plantear para que vos prosigas con las inquietudes de tu programa, Sí. que se agrava por la organización capitalista de la sociedad. Eso es incuestionable, inclusive en el tema del virus, en lugar de una colaboración de los grandes laboratorios, de los grandes centros de investigación, etcétera, no, tenemos una rivalidad fenomenal donde se sabotean unos a otros en una expectativa de quién logrará el gran negocio de descubrir algo significativo en relación a esto. Pero esta es la parte, digamos, más suave de la historia, con lo gravísimo que es. Esta es la parte más suave de la historia. El resto de la historia es infinitamente más grave, porque lo vemos más que nada en Argentina, es decir, es internacional, no es específico nuestro. Pero aquí se ve con mucha claridad y ahora se ve bien con los barrios de el Gran Buenos Aires. Toda la política está condicionada al hecho de que el sistema hospitalario, el sistema de salud, está lejísimo de poder cubrir las tareas que corresponden a esta infección o a esta epidemia. Fíjate que 2 meses después que acá se instauró la cuarentena, tenemos a casi nadie testeado. Desconocemos en realidad cuál es el potencial de contagios, e incluso ahora en esta villa, entonces ¿qué hacen? Adaptan todo a una escasez de recursos que no buscan modificar, ¿no es cierto? Porque si hay un testeo masivo, etcétera, entonces hay un control. Bueno, el ejemplo no hace falta que yo diga nada, el ejemplo en cierto modo lo vislumbró Corea del Sur, que hizo 200.000 testeos, 20.000 por día, y entonces pudo trazar todo un programa e intervino sobre aquello que se revelaba en ese seguimiento de la enfermedad, y atenuó considerablemente las consecuencias. Los casos de tipo excepcional ilustran las posibilidades que el sistema en su conjunto no atiende. Acá no ha habido nada. Entonces ahora en los barrios, que al comienzo se los consideraba inmunes por razones que se invocaban caprichosamente, como que es una población joven, etcétera, u otras cuestiones, o que los que venían contagiados eran de clase media para arriba porque por algo habían viajado al exterior, que se tenían los recursos.
bueno, ahora se está haciendo, pero esto no ocurre en Argentina solamente. Es decir, esto no es una diatriba que está dirigida exclusivamente a este gobierno. Si hubiera estado Macri sería infinitamente peor, como lo prueba Bolsonaro en Brasil, Piñera en Chile, Trump en Estados Unidos y en cierto modo Boris Johnson en Inglaterra. Sería peor. Pero es la organización capitalista, es decir, fíjate, el gran fenómeno que estamos viviendo es que ante un ataque sanitario masivo al mundo, la dirección de las preocupaciones de los gobiernos es cómo rescatar a los grandes pulpos capitalistas. Cuando se supone que una organización eficaz de la sociedad es aquella que ante un ataque de la naturaleza, llamémoslo provisoriamente así, pienso que es más complejo que eso, si podemos lo charlamos, que ante un ataque de esta naturaleza, todos los recursos acumulados por esa organización son volcados al rescate de la población. Acá no. Acá los escasos recursos, los 0 recursos de la población, son volcados al rescate de los grupos económicos, que es un rescate además muy singular, muy parasitario, porque he leído en distintas publicaciones, etcétera, como en la Argentina, gran parte del dinero que se da a las grandes empresas es una de las razones por las cuales la cotización del dólar paralelo es tan distante del oficial. Ahora, Jorge, bueno, acá evidentemente esto es como decís vos, pero lo que estamos viendo es que en otros lugares, por lo menos a la gente, le está llegando algo, es decir, la están asistiendo. Acá hay un sector que está totalmente descuidado, la clase media y clase media baja, el pequeño bolichero, el trabajador, están solamente atendiendo a los sectores que venían atendiendo siempre, es decir, a los sectores de desocupados que ya venían atendiendo en otros momentos, pero el resto prácticamente no lo atienden. ¿Cómo lo ves vos? No, indudablemente, ahí están esos planes, pero los que van al subsidio de las empresas superan en dinero considerablemente. Salió cuando hace 2 días, 3 días los porcentajes. El porcentaje más alto, bueno, voy a improvisar porque no estoy ahora con el material en la mano. Sí. El porcentaje más alto lo recibían las empresas, creo que era un 38% del total. Sí. Y después serán puchos de 15, 7 a distintos sectores de la población. Yo lo que quiero señalar es que como la sociedad está organizada sobre una base capitalista, el Estado considera que la atención principal se la tiene que dar al capitalismo. Porque dice que si esta estructura se me cae, nos vamos todos al diablo. Pero eso es una lógica perversa. Porque cuando vos tenés una estructura y un Estado que corresponde a esa estructura, cualquier crisis, lo primero que pone en crisis es esa estructura. Ahora, la idea es que el hombre, frente a su medio natural, tiene que tener una organización social que sea, que corresponda a un intercambio positivo entre la naturaleza y el hombre. Es decir, una organización social que hoy estaría atendiendo a esto que vos decís que no se atiende y construyendo hospitales si no los hubiera ya, que tendría que haberlos. ¿Cuántos científicos han dicho que los programas de salud de los distintos países atienden a una demanda que ellos calculan en forma restringida porque no quieren sobreinvertir? Porque si sobreinvierten cae la tasa de beneficio. Eso es por un lado. Por otro lado, la destrucción del sistema de salud. Argentina se ufanaba de tener un gran sistema de salud. ¿Cuántas veces escuché hablar en mi vida de los 33 famosos hospitales que había solamente en la capital federal? Ahora, todo eso se está viniendo abajo. ¿Por qué? Porque se alienta la salud privada. Y la salud privada por un testeo te cobra de 8.000 a 15.000 pesos. Claro. Es decir, que la salud privada no fue colocada bajo la supervisión de las autoridades estatales para actuar de tal manera que todo el sistema hospitalario, sea privado, sea público,
intervenga en esta crisis de acuerdo a las normas del sistema público. Yo te voy a decir una cosa que se le debe haber pasado a todo el mundo, Sí. pero lo leí con mis propios ojos en el Financial Times, que es el diario del país que voy a hablar ahora. En el momento en que Boris Johnson pega el viraje, porque al principio era partidario de no hacer nada, él le impone al sistema de salud británico un acuerdo, que luego, si vos querés, te lo explico mejor, pero que esencialmente era así. El sistema de salud británico se sometió a la directiva de lo que allá se llama la National Health, es decir, la Organización Nacional de Salud, Sí. que es una institución recontra británica, famosa, conquistada después de la Segunda Guerra Mundial, que atendía a los ingleses desde la cuna a la tumba. Esta es una expresión británica, no es mía, no es que yo ahora me convertí en un poeta. Sí. Era esto así. Entonces quedaron bajo supervisión del Estado de la siguiente manera. Actuaban con autonomía, pero había un grupo de auditores que verificaba del Estado, que verificaba el funcionamiento privado, porque debía suplir a la necesidad del sistema público a precios que no tuvieran lucro, porque estamos en una emergencia. Los auditores del Estado tenían que controlar que eso fuera así. Vos te das cuenta que yo, como socialista que soy, tengo una desconfianza loca en ese acuerdo. Claro. Pero formalmente, dentro del capitalismo, formalmente vos tenés un diseño. Acá no, acá el gobierno quiso hacer lo mismo con el sistema de salud. Y el sistema de salud le contestó con amenazas. Dijo, tenés cuidado con lo que vas a hacer. Te volteamos en menos de 48 horas entre nosotros y los acreedores internacionales, te armamos el quilombo padre. Y recularon. Entonces la gente de Villa Itati ahora tiene que sufrir un asedio fascista. Ahora te explico por qué digo fascista. Tiene que sufrir un asedio fascista, sí, porque no se le puede hacer un testeo masivo en 48 horas con todos los recursos, privado y público y todo lo demás, y determinar quién está infectado a tal lugar, quién a este, quién al otro, y el que no está infectado sigue su vida corriente. Como no tienen esos recursos, los han encerrado con el propósito de que no difundan de afuera. Ahora, todo cierre, todo cercamiento indiferenciado de grupos es fascismo. Llámense judíos, llámense Villa de Emergencia, llámense viejos. Ahí bueno, un gueto armaron, ¿no? Un gueto, ¿te das cuenta? Claro. Exacto. Ahora vos me decís, bueno, pero si vos también estás encerrado. Claro. Pero a mí no me discriminaron. Claro. Yo estoy tan encerrado como vos. Yo estoy tan encerrado como otros de mi edad y como otros que no son de mi edad. Yo estoy encerrado como sexo masculino, como todo el sexo femenino. No es que acá el Estado me ha segregado. Es una respuesta política del Estado que hay que ver cómo la recibe la población. La población la recibe como algo que le parece que hay que ejecutarlo porque no sabe bien de qué se trata toda esta enfermedad. Fenómeno. Pero todo lo que sea discriminatorio, todo acercamiento, el cierre, etcétera, discriminatorio, bueno, ahora hay miles de villas, van a ser con todas esas, entonces vamos a tener un sistema de discriminación según los niveles de ingreso, los lugares donde el nivel de calidad de tu vida, etcétera, etcétera. Claro. Entonces este tipo de medidas, ¿pero por qué se dictan? Se dictan porque no hay sistema hospitalario. No se han puesto al día de los hospitales que hay, algunos inaugurados mentirosamente, con Macri y con Cristina antes de Macri. Yo ayer les contaba a un grupo de compañeros que en mi calidad de miembro de la Comisión de Salud de la legislatura, les conté una anécdota. Había recorrido todo el Hospital Fernández con los médicos, sí, y me quedó grabado en neonatología. ¿Por qué? Porque me dijeron, bueno, mire, Altamira, venga, la neonatología es la última palabra tecnológica. Y efectivamente, cuando abrieron la puerta, me hicieron ingresar, mirar,
Bueno, yo no entiendo de esto, pero parecía una película de ciencia ficción. Y yo lo que me dijeron que hacía años que ahora no me acuerdo, 2 o 3 años, que no funcionaba porque no se contrataba personal. Ujú. En Argentina las enfermeras trabajan 12 horas. Claro. Bajo el COVID, 12 horas también. No se tomó más personal. No se lo tomó para y colocarlo bajo convenio. ¿Cómo iban a tomar más personal si la política es despedir personal? Si la política esta es financiar gastos, en gran parte, bueno, no se ajustan los salarios por inflación, de eso olvídate, pero encima te lo reducen. Claro. El caso jubilatorio es espantoso. Sí. El caso jubilatorio es espantoso. Y eso es la política del FMI. Y la política de achatar las jubilaciones, quiero decir, de que todos terminen abajo, la inauguró Néstor Kirchner cuando subió como presidente. Claro. Todo el mundo golpea el sistema previsional con el argumento de que es el causante del déficit fiscal. Claro. Un sistema previsional nunca puede ser causante de un déficit fiscal, en primer lugar, porque si es un sistema previsional tiene que estar separado del presupuesto nacional. Debe ser financiado por el aporte al sistema. Claro, el aporte de los trabajadores y cuando no alcanza de otros impuestos, como está ahora, ¿no? No, pero siempre alcanzó. Claro. Sí, lo que pasa es que se usa para otras cosas, claro. No, dejó de alcanzar cuando desde Martínez de Oz en adelante se empezaron a reducir los aportes patronales. Claro. Y entonces se lo integró al sistema presupuestario. Y empezó a ser financiado con recaudación fiscal. Y el dinero de la recaudación fiscal que va al ANSES, en parte está en el superávit del fondo de garantía del ANSES, y está lleno de papeles que no va a cobrar nunca, porque esa parte de la deuda el Estado no se la va a pagar con el argumento que es una deuda entre familiares. Claro, claro. Sí, ahora el tema de jubilación, que fue un tema terrible lo que pasó con el último aumento por decreto, te das cuenta que no se debate mucho, ¿no, Jorge? Hay una realidad en eso, ¿no? Bueno, ocurre lo siguiente, es un fenómeno contradictorio, porque como hay una cierta, ¿cómo diría yo? Una cierta prudencia en salir a la calle, sí. Cuando hay fenómenos de orden muy general, vos no ves las manifestaciones de antes. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo concreto. Los macristas, por Twitter, reprochan a todos los que hemos participado de la movilización contra la reforma previsional de Macri, ¿por qué no salimos a la calle ahora? Bueno, no salimos porque entendemos que una gran parte de la población dice tenemos tiempo de salir. Ahora que está aumentando la curva, ahora con esto, bueno, veremos cómo. Pero cuando hay fenómenos más circunstanciales, estamos asistiendo probablemente a un desarrollo de luchas que no había antes de la cuarentena. Porque hoy mismo hay 6-7 gremios en huelga general en Córdoba. Sí. Es impresionante. ¿Por qué? Porque les cortó Schiaretti, les cortó los sueldos. Ahora, con el gremio del transporte, con los choferes, la huelga es indefinida. Claro, después, por ejemplo, la huelga de UTA en el interior del país. Sí. Y en cualquier momento se va a provocar acá. Está ya medio al borde. ¿No es cierto? Bueno, y después hay una cantidad de conflictos con los cuales tengo un vínculo personal con sus luchadores. No tienen por qué ser del Partido Obrero ni de nuestra corriente para que tengamos vínculos, como te podrás imaginar. Claro. Y entonces hoy me mandan un WhatsApp diciendo, ganamos. Y va a aparecer un artículo, ya o si no apareció ya, de dirigentes, por ejemplo, de esta empresa Bedtime, ¿no es cierto?, que hacía colchones, y que obtuvo la totalidad de sus reclamos. Llegó a ocupar la fábrica. Claro. Entonces un delegado me mandó un artículo contando esto y bueno, naturalmente inmediatamente pedí que lo publicaran y debe estar a lo mejor ya publicado o
en 1 o 2 horas, algo así, va a estar publicado. Siempre publicado, usamos la palabra publicado, pero nos referimos a, ¿cómo se dice? Internet, a digital, Claro. ¿cierto? A las páginas digitales de las corrientes políticas. Claro. Entonces hay una lucha muy profunda y también en lo que veo es una extensión en número de la gente que piensa en términos de una lucha general, porque definitivamente ha comprendido que hay un problema con el sistema capitalista. Lo ven con sus ojos, lo ven en los diarios, ponen la televisión. Ahí rescataron la Lufthansa por 8.000 millones de euros. Es muy interesante porque con el Merkel y el gobierno se quedaron con el 20% de Lufthansa. Pero como ocurre en todos los acuerdos de este tipo, se firma una cláusula por la cual el tenedor del 20% de las acciones estas, que del Estado, no tiene derecho a voto. Es decir, es un accionista pasivo. De modo que el manejo de Lufthansa, la plata que haga Lufthansa, etcétera, etcétera, con el dinero que haga el Estado lo manejan los sectores, los bancos y los sectores accionistas privados de Lufthansa. Esta empresa BlackRock, este fondo BlackRock, que ahora está negociando acá su crédito contra Argentina, el Banco Central de Estados Unidos le dio la gestión de la deuda pública que maneja la Reserva Federal. Vos sabés que provocó una indignación generalizada en los fondos internacionales. Claro. Porque una vez que el negocio del fondo es comprar y vender títulos públicos, acciones, títulos de empresas privadas, y ahora todo eso lo gestiona él con el dinero de la Reserva Federal. Entonces va a comprar y va a intervenir en función de los intereses de ese grupo. Quiere decir que en medio de la muerte de la gente, de los contagios, de la tristeza de las familias, ellos están viendo cómo sigue funcionando su sistema sobre las bases podridas con las que se fue desarrollando en el curso de la historia. Y no esto. Yo creo que esta es la conclusión principal. Es decir, en este sentido, el tema del virus y de la pandemia es un tema social, no es un tema sanitario. Ajá. Jorge, ¿qué opinas vos de esto que se está manejando en todos los medios, de los que están a favor de la cuarentena y los que están en contra de la cuarentena? ¿Cómo lo ves esto vos? Bueno, quiero decir lo siguiente. Hay una posición fácil de tomar, porque de un modo general, la que está en contra de la cuarentena es la derecha. Entonces, si yo examino esto desde el punto de vista de los sectores sociales, naturalmente estoy a favor de la cuarentena. ¿No es cierto? Es decir, no es Alberto Fernández el que inventó la vida vale más que tus ganancias. Eso viene del socialismo. ¿No es cierto? Entonces cuando él dice, bueno, el PBI no importa y todo lo demás, es una variante, digamos, Alberto Fernandista de un concepto que es nuestro. Entonces, si yo lo examino desde el punto de vista de los intereses sociales que se movilizan de un lado y del otro, es eso. Por ejemplo, Bolsonaro. Sí. Bolsonaro es un provocador, es decir, él sale sin el barbijo, se acerca a la gente, la llama a no cumplir la cuarentena, es un agitador político contra la cuarentena, etcétera, etcétera, etcétera. Un día vi en la televisión una mujer llorando, gran militante contra la cuarentena, bolsonarista muerta, y lloraba porque se le había muerto el marido por el coronavirus. Entonces se había convertido en cuarentenista. ¿No es cierto? Pero quiero decir, es una agitación fomentada por los grandes grupos económicos, los grandes intereses. Ahora, eso desde el punto de vista social. ¿Quién está de un lado y quién está del otro? Desde el punto de vista, digamos, de cómo lo vemos nosotros, Partido Obrero, yo, no, el enfoque es el siguiente. Si vos tenés hospitales, si vos tenés médicos, enfermeras, camilleros, remunerados, trabajando 6 horas,
si vos tenés una organización social que no discrimina contra los barrios de emergencia, lejos de eso los promueve, construye viviendas, y no discrimina contra los trabajadores, vos podés poner en funcionamiento la economía, pasado un cierto control de la situación, porque vos tenés la tranquilidad de que los protocolos que se utilicen en todos los lugares van a ser cumplidos. Y no que si representan un costo para la empresa, se los incumplen. De nuevo viene el capitalismo. ¿En qué ejemplo? Te voy a dar un ejemplo. Los obreros en las principales fábricas, allí donde son fuertes, le han impuesto protocolos, hacen acuerdos con las empresas, salario, y las cosas, y el protocolo. Le han impuesto cosas. Pero donde más se ve es que tienen que, el obrero de una empresa tiene que tener un sistema, tiene que viajar a la empresa aislado del transporte público en general, y por lo tanto hay que contratar, no sé, esos colectivos escolares, etcétera, para que los obreros vayan y vuelvan. Habría que organizar, hay que organizar esto, el gobierno dijo que eso había que hacerlo, no lo cumple nadie, porque es un costo para el capitalista. Entonces, ¿qué quieren? La chancha y los 20. Quieren que se reactive la economía sin resignar ganancias. En un régimen socialista, donde el problema es si vos atendés las necesidades de vivienda, de salud, etcétera, etcétera, el tema del lucro secundario, además, mirá qué ironía, el lucro del país cae brutalmente como consecuencia de esto. Cuando un capitalista privado se preocupa por su lucro, siempre es en daño al resto de la población. Claro. Yo siempre di el ejemplo siguiente. El capitalismo funciona y tiene crisis tremendas. Cuando funciona en el ciclo ascendente, tiene grandes ganancias. Pero cuando entra en una crisis, todo el capital que invirtió, por ejemplo, una fábrica automotriz, queda ocioso. Sí. Y al tipo no le molesta. Y esa ociosidad de la empresa es un fondo perdido de la sociedad y del propio capitalista. Claro. Ahora, Jorge, recién hablábamos, bueno, la derecha, lo nombrabas a Bolsonaro, a Trump, que son anti-cuarentena, pero uno lo que está viendo, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, que los pequeños bolicheros y inclusive los cartoneros que fueron exceptuados por un acuerdo, si no trabajan no comen porque el Estado no los atiende. Entonces se pueden bloquear a todos como que son de derecha. No, yo no los embloco, no. Yo ataco al capitalismo. Ajá. Que ha creado esta antinomia. Reciente di ejemplo de cómo nosotros empezaríamos a regularizar toda la actividad con la confianza de que lo vamos a hacer en términos sanitarios viables, con la población testeada, con hospitales que tienen sus terapias intensivas abiertas. Allá en Brasil, las ambulancias giran por las ciudades porque no encuentran ningún lugar donde haya terapia intensiva, han superado naturalmente el 100% de ocupación. Esto yo lo sigo muy detenidamente, lo de Brasil, y puedo contarte una cantidad de anécdotas sobre esto absolutamente terribles, es completamente espantoso. De todo modo, yo le digo a alguien que es partidario de abrir y todo lo demás, le digo, eso lo hizo Piñera, y ahora tuvo que cerrar todo de nuevo. ¿A qué jugamos? ¿Abrimos o no abrimos? Para abrir es necesario asegurar que los hospitales están funcionando, que la salud privada trabaja bajo supervisión estatal y abre sus puertas y abre sus camas y abre todo a todo el mundo, aunque venga de Villa Azul y no que venga de la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. ¿Está claro? Que los protocolos en las fábricas quedan bajo supervisión de las comisiones internas de los cuerpos delegados, sin que importe cuánto le cuesta el más, o cuánto aumenta más el costo de producción. Es decir, yo no los ataco como diciendo, ustedes son enemigos de la salud. No, yo me doy cuenta que la derecha se agrupa en un campo determinado
evidentemente no puedo acompañarlos, pero los argumentos que dan tienen falacias, en tanto que nuestros argumentos para reactivar la economía o para poner en marcha todo el proceso económico no son falaces, pero requieren condiciones diferentes. Por eso en algún artículo que he escrito, yo reclamaba la nacionalización de la gran industria para que el Estado se haga cargo de que todo el sistema sanitario funcione en el proceso económico. Está muy claro, Jorge. Bueno, yo te agradezco mucho esta comunicación y seguiremos en contacto. Espero que pronto todo esto termine y que nos podamos reencontrar en la radio como otras veces que lo pudiste hacer. Comparto completamente tu deseo y si hay un espíritu de lucha hay derecho al optimismo. Un abrazo muy grande, Jorge. Igualmente, Roberto, gracias a vos. Un gusto.